Bueno, Lara San Juan, por supuesto, noticia del fin de semana, lo encontraron en las primeras horas del sábado, 1 año y 2 días después de su desaparición, pero ¿dónde lo encontraron exactamente? Es lo que te quiero mostrar ahora, porque es un detalle importante saber, ¿estaba cerca de donde se contactó por última vez hacía 1 año y 2 días? Sí, estaba cerca. Mirá, a la altura de Comodoro Rivadavia, 500 kilómetros mar adentro y a 907 metros de profundidad. Es una zona donde está el Golfo San Jorge. Este es el lugar donde se encontró el submarino. Mar del Plata es la base, ¿no? Donde está la base de todos los submarinos, que es un punto importante. Comodoro Rivadavia, 500 kilómetros hacia adentro, es el lugar exacto. Pero vamos a conocer más detalles. Le quiero preguntar a Virginia Trombetta con quién está, para seguir hablando del submarino. Virginia. Así es, Daniel, estamos con Fernando Morales, que es perito naval y obviamente conoce muchísimo sobre el tema, y tal vez en este momento el punto principal es si se va a poder reflotar o no, Fernando, al Ara San Juan. Bueno, buen día a todos. Lo primero que tenemos que saber es que todos los que somos marinos, peritos navales, ingenieros navales, en este tema todos somos un poco legos porque es un tema que es totalmente anómalo a lo que es nuestro trabajo día a día. Yo conduzco máquinas, no rescato máquinas del fondo del mar. Otros navegan, pero navegan en superficie o sumergidos, pero esto ya es una estructura metálica que está a 900 metros y que merece un trato muy especial. Ayer el ministro de Defensa, creo que en algún par de declaraciones, dijo que era prácticamente imposible. Creo que la respuesta literal es imposible desde el punto de vista práctico. Hoy le decía a algunos colegas de ustedes que si se tratara de un submarino nuclear americano y fuera un peligro para la humanidad, no me cabe la menor duda que los americanos desarrollarían la herramienta o las herramientas idóneas para hacer esta tarea, sin importar el costo. 1.000, 4.000, 5.000 millones, ellos no tienen límite. No es nuestra situación. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? El submarino está a 900 metros. No es tan simple como tomarlo con un cabo de acero, izarlo hasta la superficie, porque se partiría y empeoraríamos las cosas. Y también deberíamos buscar los elementos para poder hacer eso. Exactamente. Ahora bien, vamos a suponer que los elementos estuvieran. Supongamos que están. Supongamos que tenemos el dinero para pagarlos. Supongamos que políticamente se toma la decisión de decir a lo que cueste, no importa. Tenemos que pensar en una tarea de no menos de 2 o 3 años. Que eso sería lo mismo que le llevaría a cualquier superpotencia hacerlo. El submarino Kurz, a 100 metros de profundidad, a 110 metros, al margen del costo tremendo que fue rescatarlo, insumió una gran cantidad de tiempo porque es complejo. Al submarino habría que obturarle sus entradas de agua, vaciarlo, a medida que se lo va vaciando, presurizarlo de alguna manera para que no se vuelva, porque si yo le saco todo el agua y lo dejo de vuelta con una diferencia de presión interna respecto a la externa, de nuevamente el mar va a querer romperlo, porque estamos hablando de dos presiones muy distintas. Entonces, al margen de lo complejo, que yo le estoy dando unas generalidades que tal vez si me agarra un ingeniero naval me manda a marzo, pero lo que yo quiero que la audiencia entienda que la tarea es compleja, es muy riesgosa para la integridad del submarino o lo que queda de él, y riesgosa para las personas que lo tienen que hacer. No hay posibilidad de que un buzo vaya a 900 metros, o sea, eso no es posible. No hay elementos muy sofisticados que lleguen a esa profundidad. Así y todo, con todo eso, son 2 años mínimos de trabajo, contando que el tiempo nos ayude, el clima nos ayude, porque no está en una zona de clima amigable. Finalmente, esta ansiedad lógica de los familiares por querer tener a su ser querido para darle una sepultura como todos estamos acostumbrados, estaríamos hablando de que eso podría ser posible de acá a lo mejor a 3 años. Ya hace 1 año que el submarino está sumergido. Yo les pido siempre a los medios que me hacen esta consulta que tendríamos que consultar con especialistas forenses, con antropólogos que tenemos y muy buenos, ver cuál es la perspectiva que tiene un cuerpo humano que está 2 o 3 años sumergidos a 800 metros de profundidad. No lo digo por decir una crueldad, lo digo porque tenemos que entender que esa es la realidad, eso es lo que hay.
Es antipático, Daniel, lo hablábamos, es Sí. muy antipático hablar tal vez de los tripulantes, es muy doloroso ese tema, pero acá, como acaba de decir Fernando, también es muy, pero muy complejo poder reflotarlo. Por eso se está hablando de un homenaje en el mar, como se ha hecho con el Belgrano. Pero Fernando te está escuchando. Sí, gracias Fernando por atendernos en este día feriado donde por supuesto las dudas son muchas. Se entiende, bueno, las explicaciones se entienden, es lógico. Y también se entiende el sentimiento de un familiar que quiere de alguna manera cerrar su historia. No todos están por ahí de acuerdo, pero sí la mayoría de los familiares quieren cerrar la historia viendo el Ara San Juan a flote y tal vez con el cuerpo de su ser querido, dándole la despedida que todos le damos a nuestros seres queridos en el momento final. Que eso es lo que se entiende desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista emocional. Bueno, por eso mi idea, y le vuelvo a repetir, al menos apenas sé un poquito de barcos, no soy submarinista, esto ya no se trata de una cuestión de submarinismo o no. Si este fuera un buque pesquero, como hay dos buques pesqueros, el Rigel y el Repunte, que están a 70 metros de profundidad con cuerpos en su interior, y el dolor de la mujer del pescador es el mismo dolor que la mujer del submarinista o de la madre del submarinista o del buque mercante o del patrullero de la prefectura si tuviera una situación así. El dolor es el mismo. Pero se está haciendo imposible para Argentina poder hacer algunos peritajes en el mar a 70 metros de profundidad. Ahora estamos hablando de 800. Hay un tema de recursos, de que nadie puede imaginar por ahora cuál sería el costo de esto, pero claro, yo le vuelvo a repetir, separo el costo, déjeme terminar el concepto. Tenemos un tema que sí no podemos manejar, que es el tiempo que tardaría esto. Alguien le tiene que explicar con paciencia, con todo el tino del mundo a estas familias, que se haga lo que se haga, hablamos de años, no hablamos de semanas ni de meses. Y el riesgo de vida para quienes estén trabajando a 907 metros de profundidad. Sí, lógico, nadie va a ir a sumergirse, pero tendríamos que tener un despliegue técnico que es impresionante. Recuerden, simplemente para tener una imagen, si bien la comparación es muy, muy burda, lo que costó reflotar el Costa Concordia, un barco mucho más grande, pero que estaba en la orilla, estaba a pocos metros, se lo veía desde afuera, y trabajaron cientos de personas durante muchísimos meses a un costo, bueno, obviamente tremendo, que no viene al caso. No, yo quería preguntarle a Fernando, se entiende la cuestión del dinero, ¿no? 4.000 millones de dólares es una cifra tremenda. Se entiende también el factor tiempo, ¿no? 2 años y medio, 3, es un tiempo muy, muy extenso. Ahora, el tema de las profundidades y las presiones, está bueno que nos expliques cómo va cambiando. ¿Qué son? Porque para alguien que nunca se sumergió, hizo buceo, ni es técnico, ni navegó, 900 metros por ahí significan, sí, es mucho, pero ¿cuán mucho es? ¿Qué significa para ustedes 900 metros? Las presiones, ¿hasta qué distancia es más o menos normal para poder rescatar algo? No sé, ¿cómo van cambiando las presiones? Bueno. Los submarinos, por ejemplo, bueno. ¿A qué profundidad van normalmente? Bueno, usted tiene que... Mire, vamos a tratar de explicarlo lo más simplemente posible. Cualquier objeto que usted mete en el mar, en el agua en general, sea un submarino, sea un buque, tiene lo que se llama un desplazamiento. Este submarino tiene un desplazamiento de 2.200 toneladas. ¿Qué indica esa palabra desplazamiento? Es el volumen, el peso del volumen de agua que desplaza un cuerpo cuando se sumerge. Es decir, para que el submarino calce ahí, hay 2.200 toneladas de agua que se tienen que correr y dejar ese lugar. Ese es el principio de Arquímedes. Claro. El mar, el agua, el fluido, ejerce presión porque quiere volver a su lugar. La presión es en toda la circunferencia del submarino, no es solamente de arriba hacia abajo. El agua quiere ocupar ese lugar. Exacto. Cuando usted baja 10 metros, esa presión es de una atmósfera, 1 kilo, un poquito parecido a una atmósfera. Cada 10 metros aumenta 1 kilo. Si usted está a 800 metros, usted tiene sobre su estructura y de costado y de abajo 800 atmósferas que están presionando para que para que ese cuerpo salga de ahí. Hay un momento en donde imagínense que el submarino es un cilindro lleno de aire adentro. Si es una piedra, no pasa eso, porque la piedra se va directamente al fondo, porque es una estructura compacta. Claro. Esa presión hidrostática la traspasa porque es un cuerpo sólido. El submarino es una burbuja. Entonces, llega un momento que la resistencia estructural del acero lo que hace es
verse superada por esa presión. Eso es lo que se llama implosión. Ajá. Los submarinos están diseñados, promedio, los convencionales, para navegar hasta 350 metros de profundidad. Soportan entonces 35 veces la presión atmosférica. Tienen un margen de seguridad de un 50% más. Llegan, digamos, a los 500 metros, 500 y algo. Nunca a 900 o 800 metros. Este submarino incluso está asombrando a propios y extraños porque su integridad, del estado en que se encuentra, demostró que la reparación hecha en Tandanor fue muy buena porque no colapsaron sus soldaduras a los 500, 600, sino se supone que a partir de los 700 metros. ¿Por qué suponen esto los expertos en esto? Que no soy yo, pero se lo transmito como me lo explicaron. Porque la dispersión de las piezas está muy cerca una de otras. Todo lo que se desprendió del casco, la proa, que no es parte de ese casco resistente, sino que es una cáscara, como una cáscara de nuez, que es cosmética, es para darle hidrodinámica al submarino y que rompa el agua con una eficiencia mucho mayor que si fuera una cosa plana. Entonces, toda esa dispersión de piezas está en un radio de 80 por 100 metros. Si se hubiera colapsado a los 100 metros de profundidad, la dispersión sería mucho mayor, porque el abanico de las cosas que van cayendo al mar, cada una, claro, de acuerdo a su forma, tiene un comportamiento diferente. Entonces, como está todo muy junto, es increíble que haya soportado tanta presión, pero finalmente la presión lo termina venciendo. Claro, y por eso tenemos que implosión. pensar también... Por eso implosionó. Claro, por la eso es la presión. implosión. Bueno, claro, tenemos que pensar también que si cayó descontroladamente, es porque nadie quedó, después del accidente original, en condiciones de accionar alguno de los mecanismos que el submarino tiene para volver a flotar. Fernando, Claro. hay que ver también cuál fue el accidente original, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que el Ara San Juan cayera a 907 metros, ¿no? ¿Se sabe todo eso? ¿Hay algún indicio de qué es lo que pasó en el primer instante? Bueno, lo que se va barajando por ahora es la concentración de hidrógeno, el cortocircuito producido por la entrada de agua a las baterías y una segura explosión de ese hidrógeno que ante una chispa, evidentemente el hidrógeno es un gas altamente explosivo, originó una explosión de tal magnitud que terminó en décimas de segundo con la vida de los 44 tripulantes. Imagínense entonces, desde el punto de vista otra vez del estado de que pueden estar los cuerpos, los efectos que tiene una explosión en un espacio confinado de una magnitud tan grande para que 44 personas pierdan la vida. Claro, Todo Fernando, esto, si bien es un primer análisis, sí, claro, te escucho. Justamente Sí. lo que quieren los familiares es recuperar los cuerpos. Hay que ver, y es doloroso, lo decíamos recién, si están esos cuerpos y de qué manera están, porque vos hablás de implosión, de explosión, después hablamos de un cuerpo sumergido a 900 y pico de metros y estamos hablando del paso de por lo menos 3 años. O sea, este punto yo hago hincapié en esto, en el tiempo, porque todo lo otro es discutible. O sea, no lo quieren rescatar por no gastar dinero. Pongamos que está el dinero. No quieren contratar a una empresa idónea. Supongamos que la encontramos y la contratamos. Lo que no podemos manejar, que nadie lo va a poder hacer, porque así es la técnica para estos reflotamientos, es manejar el factor tiempo. No es que poniendo 500 personas se hace más rápido. Ustedes imagínense que habría que obturar las entradas de agua, sacar el agua del interior, porque si no, no se puede levantar. Sujetarlo de una manera tal que esa viga, que es el submarino, porque es una enorme estructura de acero, que si usted la toma del medio, póngale, y la levanta, se va a quebrar porque el peso de cada extremo la va a quebrar. Si usted la toma de las dos puntas, lo más probable es que se hunda en el centro. Es una tarea compleja, que una cosa es hacerla con buzos que se pueden sumergir a 50, 60 metros y lo van haciendo, buzos profesionales, y otra cosa es hacerlo con elementos remotos. Acá habría que usar un equipo remoto, que los hay, pero han trabajado normalmente en profundidades mucho menores. 900 metros sería cuestión de que el país salga al mundo a preguntar lo que hay. Ahora, el factor tiempo difícilmente lo podamos modificar de alguna manera. Por eso lo que yo di cuando... Yo en esto le doy la derecha al ministro cuando dice prácticamente imposible, es literalmente la definición. Es un problema práctico que tenemos que se da de patadas con la intención de los familiares o la ilusión de el mes que viene estar velando a un ser
como que ellos creen que está como ellos lo recuerdan y que lamentablemente, y es duro decirlo, no está en esas condiciones. Claro, como dijo recién Romina, mi compañera en el piso, entonces toda esta tarea, Romina, con esto tan terrible, pero doloroso, pero que hay que decirlo, pasaría casi 4 años con los cuerpos dentro del submarino. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta gente a la que hay que entenderla? Es tremendo lo que han pasado, lo que están pasando y lo que todavía van a pasar. Hay que agruparlos, explicarles. Tal vez no tenga que ser el Estado, porque a lo mejor en el Estado no confían. Tal vez tengan que ser las querellas las que consigan al técnico, al médico y al psicólogo o al asesor espiritual que les pueda hacer entender cuál es la realidad. Lo que yo creo que sería inadmisible es no contarles la realidad de una forma en que la puedan comprender, porque es ilusionar a muchas personas. El otro día una madre de un oficial del submarino, le decía a un almirante al lado mío, mi hijo está secuestrado y yo sé que va a volver, antes del descubrimiento del... Entonces, tener a una mujer de 90 años creída que ahora alguien le puede traer a su hijo para que ella le dé un beso en la frente, es algo que no existe. Entonces, yo no voy a ser, al margen de que alguno me va a escuchar ahora seguramente a través de ustedes, pero no debo ser yo quien le difunda esto cara a cara a las personas. No, obviamente, ahí hay un trabajo que hay que hacerse, incluso con grupos de psicólogos y demás, y técnicos también, para poder explicarle todo esto de la mejor manera. Pero te quería hacer esta pregunta. Hoy el submarino, en base a todo lo que estamos hablando y te estamos escuchando atentamente, ¿cómo está? ¿Lleno de agua? ¿Qué es lo que tendría en su interior? Cuando hablas de implosión, técnicamente, ¿qué es? ¿Una explosión? ¿Tiene una parte que explotó, que está rota? No, a ver, si nosotros entendemos que, como es posible, y eso se va a avanzar en la investigación, una acumulación de hidrógeno mezclado con una chispa hace un combo explosivo, o sea, es la mezcla explosiva, es decir, un comburente y una chispa que inicia la combustión. Oxígeno, hidrógeno y calor, que es la chispa o las chispas. Ahí se produce la mezcla explosiva y detona el hidrógeno. ¿Con qué magnitud? Bueno, no lo sabemos porque no sabemos cuánto hidrógeno había, si es que ese fue el motivo. Lo que sea que haya ocurrido, neutralizó a la tripulación. Si fue una explosión, habrá sido violentísima, pero el casco resistente, que es de 3 centímetros y medio de espesor, la chapa de acero, lo resiste. Cuando empieza a irse para abajo, la implosión se produce cuando ese casco resistente es superado por la presión hidrostática, como les expliqué antes. Claro. En ese momento va a haber una soldadura que se abra, una escotilla que salte de su alojamiento, y ahí empieza a entrar el agua a una velocidad tremenda. Imagínense, miren, yo les digo para que hagan en sus casas tiene esta agua prueba. adentro. Agarren claro, por supuesto. Ustedes agarren una botella de gaseosa y si pueden llenar una bañadera, ustedes la llevan hasta el fondo con la mano y le sacan la tapa. Van a ver que el agua intenta entrar rápidamente y van a estar a menos de medio metro de profundidad. Imagínense 900 metros de profundidad y salta una escotilla. La velocidad con la que entra el agua es como un pistón hidráulico, es decir, es una enorme masa de agua que quiere entrar ávida rápidamente a un espacio donde hay aire y desalojarlo. Esa fuerza es increíble, es una cosa que se llega con cálculos matemáticos, obviamente que los hacen personas más capacitadas que yo. Pero entonces el submarino está lleno de agua. ¿Qué puede haber pasado en su interior? Bueno, que haya deformaciones por esa primera explosión. Eso en la medida que... Yo la verdad que no tengo el dato, después lo voy a averiguar. Si Ocean Infinity pudo tomar alguna imagen interior. Sería ideal que lo pueda tomar. Las imágenes van a ser preservadas no solo porque son prueba judicial, sino también por respeto, casualmente, a las familias. No se van a mostrar imágenes del interior del submarino, aunque las haya. Entonces, lo que podemos encontrar ahí es simplemente restos de lo que alguna vez fue un submarino. Cuando nos muestran imágenes del Titanic, hay una diferencia, porque el Titanic se hundió en la superficie y se llenó de agua. El crucero General Belgrano, cuando se hunde, se llena de agua primero. Una vez que una estructura flotante se llena de agua, ya se equiparan las presiones. No hay esta diferencia, se va al fondo como una piedra. La presión interior y la exterior es la misma. Claro. Por eso a veces uno ve esos documentales donde ve un barco, un galeón del año 1700 y lo ve enterito, tal como estaba a flote. Claro. ¿Por qué? Porque se fue al fondo con las compresiones compensadas. Un submarino es una burbuja de aire
que tiene lastre exterior para hacerlo bajar, pero en el interior conserva el aire. Un barco cuando se hunde no conserva el aire sale todo antes de que se hunda. Claro, por eso no es lógico pensar que adentro tal vez esté todo destruido dentro. Claro. Primero por la implosión y después por el ingreso del agua con esa fuerza que vos estás describiendo, que tranquilamente la podemos imaginar. Como que adentro uno puede pensar que hay un nivel de destrucción muy grande. Vos sabés, Daniel Romina, que según dijo la jueza en declaraciones a la prensa, la jueza Marta Yáñez, ella posee 16.000 fotografías de lo que es el lugar. Habló de miles de fotografías, habló del número de 16.000 de fotos. Son 67.000 fotografías. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se saca tanta cantidad de fotos? Y esto también es para preguntarle a un experto en imágenes. Se hace una composición. Ustedes habrán visto muchas veces que, sobre todo con el Titanic, se pasan trabajos submarinos que se hicieron, que ustedes lo ven con una nitidez que parece que estuviera fuera del agua. Esa nitidez se logra superponiendo imágenes, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y le van dando más nitidez. Las primeras imágenes que nos llegaron son un poco borrosas. Todo eso ahora, la gente de Ocean Infinity va a llegar, para cuando lleguen a Sudáfrica, va a tener todo el material convenientemente preparado. Los oficiales de la Armada que están a bordo lo van a traer y se lo van a remitir a la jueza. Y ahí, a partir de ahí, los peritos, que somos de varias ramas, yo soy perito en máquinas, otros lo son en casco, otros son en navegación, otros en comunicaciones. Cada uno en su área de pericia va a poder trabajar con esas imágenes y sacar las conclusiones. Es el principal punto que tienen ustedes para trabajar hasta el momento, las imágenes. Sí, claro, y si hubiera imágenes interiores, uno puede llegar a ver en una imagen interior si una tubería, por ejemplo, explotó de adentro hacia afuera o si está abollada por una acción exterior, un mecanismo. O sea, hay mucho, todo se puede ir a, tal vez no, hay que ver cuál es el material. Lo que les digo es que lo fundamental es que el submarino no estaba espiando en las Malvinas, que el submarino no estaba en Península de Valdés con tripulantes golpeando desesperadamente un casco, ustedes se acordarán de esa versión, sí. Y que 3 sonaristas de la Armada juraban de buena fe, porque lo juraban de buena fe, porque se fueron a declararlo ante la jueza, que ellos escuchaban golpes y los hicieron retirar del lugar, lo cual hubiera sido criminal. También es cierto que eso ya queda descartado. Tampoco lo hundió un pesquero chino. Tampoco estuvo mal soldado, porque la soldadura resistió, como les conté antes. Es decir, muchas hipótesis que empiojaban la causa, como dicen los abogados, hoy se pueden dejar de lado. Hoy la jueza se puede concentrar en la verdadera razón, una falla interna que originó esta catástrofe. Si ahora en esa falla interna hay responsables porque el submarino no debió haber salido, o si las fallas que tenía el submarino no pueden de ninguna manera haber originado este siniestro, eso lo va a demostrar la justicia. Eso la jueza lo dejó bien en claro, que iba a investigar precisamente las responsabilidades del tema. Es que yo creo que no solo por los familiares, la propia Armada como institución está muy afectada por esto, la sociedad está afectada. Y si hay un responsable que obró con negligencia, le corresponderá una responsabilidad por la negligencia. Y si si no fue negligente, sino que fue doloso, será más grave. Y si no lo hubo, tendremos que absolver a un montón de gente que hoy está bajo sospecha. Nosotros nos tenemos que poner a pensar que prácticamente toda la conducción superior de la Armada, por un motivo o por otro, fue desplazada. Ahora tenemos una nueva conducción que yo los veo con muchas ganas de esclarecer este hecho, pero también es cierto que lo que necesitan los otros, los que se fueron, es que la justicia o los condene si son culpables y si no lo son, los absuelva de una manera tan pública que todos los podamos volver a ver con confianza, Fernando, de que no tuvieron la culpa, de que fue otra cosa. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo te enteraste vos de esto que nos conmovió a todos en las primeras horas del sábado? ¿Te enteraste de la misma manera que nos enteramos todos? ¿Tenías el dato antes? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Bueno, a ver, sí, lo tuve un rato antes, pero como yo ahora tengo el pecado original que incursioné en el periodismo, ahora de grande, juré a las autoridades que me lo dijeron respetar una premisa que se puso el primer día de la búsqueda. Los familiares se tenían que enterar por la Armada, no por el medio en el que yo escribo, ni por la televisión. Esa fue una media hora, unos 40 minutos, en donde
pasaban muchas cosas en mi cabeza. Digamos, a mí esto me cruzó desde el primer día. Yo había estado hacía pocos días anteriores con la teniente Krausic haciéndole una nota como periodista. O sea, estaba yo con el micrófono. Y bueno, son sensaciones encontradas. Alegría no, porque si estamos terminando una tragedia. A lo mejor más cerca de la lágrima que de la alegría. Pero la tranquilidad de que por lo menos ahora hay 44 familias que pueden decir mi hijo, mi hermano, mi padre no está desaparecido, está en el fondo del mar, murió en servicio, es un héroe, es una víctima, para otros es un mártir, cada uno lo evalúa como quiere. Yo digo que son héroes por la forma en que llegaron a ejercer esta profesión. Custodiar el mar en lo profundo, en el medio de la nada, cuando uno nadie lo ve, es realmente una tarea heroica. Aunque vuelvas a tu casa al final de la misión, sano y salvo, sos héroe igual. Aclaremos que la teniente era la única mujer que murió en el submarino, ¿no? Decimos esto porque es la realidad. Bueno, la teniente era un ejemplo para el país porque es la primera en la región, había sido la primera en la región. Su hermana marina mercante, su hermano que fallece a los pocos meses, pescador, fallece de otra cosa. Y ayer, inclusive el dato de que el perro que tenía falleció ayer, parece ser... Yo lo miraba y digo, si se hiciera una película, son tantas las coincidencias, las cosas que han pasado en este año, que a veces parecen increíbles. Increíble hasta que lo hayan encontrado un día, en el momento en que se iba la empresa, ¿no? Muchos me han preguntado sobre si esto obedece a alguna especulación comercial o política. Yo le digo la verdad, no sé si es el momento de analizarlo. La empresa tenía 60 días para buscar y lo encontró. A partir de ahí lo importante es que lleguemos a la verdad, que le podamos dar a estas personas, ya si no los cuerpos de sus familias, saber las razones reales por las que murieron. Y si alguien tiene que pagar con su cargo, su grado o su libertad, lo tendrá que hacer. Y si no, se le tendrán que pedir las disculpas del caso, porque tenemos a muchas personas en este momento que tienen su vida profesional en pausa. Fernando, lo hacen, lo asumen, son militares y bueno, y así es la cosa, sí. Alguna vez un familiar me dijo una frase que nunca más me la olvidé, en una sobremesa, me dijo, ustedes no van a entender nunca lo que es ser hombre de mar. Este familiar es hombre de mar. Y quiero aprovechar para preguntarte a vos, en este caso, en esta situación, en este día tan particular, en estas horas tan particulares para todos los hombres de mar, ¿qué es ser hombre de mar? Mira, yo siempre digo, a veces me pasa que me terminan preguntando en una playa o en una reunión social, che, vos que sos marino, ¿cuánto está embarazada una ballena? Y yo digo, no sé, no tengo la menor idea, pregúntenle a un biólogo. La gente a veces tiende a... Es tanto lo que se desconoce del mar. Pero yo te diría que el mar es una parte más de la patria, una parte importantísima. Y yo a veces lo asemejo a un barrio. En el mar estamos los marinos mercantes, los marinos de guerra, la prefectura, los navegantes deportivos, los que pescan. Todos trabajan en el mar, así como cuando vos salís a la puerta del canal, te encontrás al policía, al señor que vende cigarrillos. Pero todos vivimos en el mismo barrio y tenemos códigos de convivencia comunes. Yo me recibí como oficial de la Marina Mercante un 17 de marzo de 1982. El 2 de abril cumplí años. Y el 2 de abril me fui a una guerra, que no era lo que yo había elegido. O sea, pero en mi profesión está implícito que como todos somos oficiales de la Armada en situación de revista de reserva, cuando hay una guerra te tenés que ir. Me tocó la única guerra, que creo que ojalá que nunca más tengamos otra, y me tocó ir. Y volví ileso. Pero el día que me estaba yendo, yo asumía que no podía volver, pero a mí no me pasó nada. Pero mi compañero de banco se murió. ¿Y por qué él sí, yo no? Bueno, por el destino, por lo que sea. También es cierto que sabemos que en nuestro cuerpo, cuando pasa algo, el destino es el mar. Nadie espera que lo rescaten a miles de metros de profundidad. Claro. La familia es otra cosa. Vos ves, si vos hablas con el capitán Vergallo, que es un marinista, te va a decir que él quiere que su hijo se quede donde está. Le hizo un homenaje, habló del hijo y que quiere que se quede, que no es que quiere, Ahí sino va. que acepta totalmente Claro. que su hijo va a quedar ahí, en el fondo del mar. Ahora, si vos le preguntabas a mi mamá el 2 de abril si quería que me fuera, decía, no, vos no te vas, me decía, te saco la llave. No, me tengo que ir. Entonces, la familia es la familia y el marino es el marino.
tenemos por naturaleza, no porque nos lo inculquen, no porque nos formateen el cerebro, porque vos decís, yo durante muchos años de mi vida me pasé más de la mitad del tiempo, estaba más tiempo en el agua que en mi casa, y entonces era más lógico que me pasara algo en el mar que en mi casa. Y lo asumí porque es tu trabajo. Pero vos le decías a tu familia, una crónica, Fernando, sí, pero sí, esto que nos estás sí. contando a nosotros, ¿vos lo tuviste alguna vez la charla con tu familia en una sobremesa? Decir, miren que si alguna vez me pasa algo, yo me quedo en el mar. ¿Existe esa charla o está implícita? No, yo creo que está implícita. Es decir, también me pasó que navegué toda mi vida sin estar casado y sin tener hijos, con lo cual a lo mejor, en vez de ser el padre de familia, yo era siempre el menor porque era el soltero de la familia. Pero sí, el derecho marítimo califica a la navegación como la aventura marítima. Esto va a ser parte de un concepto. Los buques se sabe cuándo zarpan, no se sabe cuándo regresan y no se sabe si regresan. Esto viene desde tiempos inmemoriales, desde siglos. Vos estás arriba... O sea, yo más de una vez me he enfrentado a cosas de que uno dice, ¿esto aguantará? A un gran temporal, a un incendio a bordo. Todo quien navegó más de 5 o 6 años, algo le ha tocado vivir. Y normalmente, como siempre, la mayor parte de las veces se soluciona. El problema es que cada tanto no se soluciona. No estoy disculpando con esto ni pidiendo indulgencia para ningún responsable, si es que lo hay, de la tragedia del San Juan. Lo que yo te digo es que uno lo toma de una manera natural. La teniente Krausik, una de los pocos reclamos que me dijo que ella le gustaría hacerle a la Armada en aquel momento, es que navegaba poco. Ella quería navegar más, tenía esa vocación. Como el piloto de avión de combate, no quiere la guerra, pero él quiere volar, quiere entrenarse. Y cada vez que se sube a ese avión, su vida depende no solo de él y de su máquina, sino de todos los que están en tierra. Y cada tanto tenemos un accidente de avión y muere un piloto. Es increíble poder comprender las pasiones de cada persona cuando está dedicada a su trabajo, porque ese era el trabajo de ellos, ¿verdad? Así es, por eso yo les digo, yo ayer me abracé en otro canal con una mamá, porque ¿sabes qué pasa también? Y esto vuelve a cómo me afectó esto. Me empecé a hacer amigo de estas personas. Con algunos más, con otros menos. Unos le caes más simpático, otros no. Unos te quieren abrazar, otros prefieren no hablarte. Es muy variado y muy fuerte. Pero yo digo, ahora mañana cuando los vea, ¿qué les digo? Les doy el pésame, los abrazo, me quedo callado. Entonces, cuando vos te involucrás en lo personal, ya te afecta de otra manera. Pero yo creo que hay que darles apoyo y hacerles ver lo que realmente hay que hacerles ver y no venderles fantasías. Sobre todo desde la clase política, que en algunos sectores ya los están embalando con que van a obligar al Estado a sacar el submarino a la superficie por ley. A mí me encantaría una ley que diga que los fines de semana sean soleados, pero no se puede hacer una ley. Claro. La ley se puede hacer, pero no sé si el de arriba nos va a hacer caso. Claro, no se puede Entonces, eso es lo que yo separo. Sí, ¿de quién depende, Fernando? ¿De quién depende la última decisión para reflotar o no reflotar, más allá de que se pueda helar a San Juan? Bueno, en este momento, mientras sea parte de una instancia judicial, la dueña de la escena es la jueza Yáñez. La jueza Yáñez en algún momento, cuando termine sus actuaciones, la va a liberar como se liberan los aviones cuando se siniestran o las lanchas del Tigre, estas cuando tienen un accidente. En algún momento le va a devolver la pelota al Poder Ejecutivo. Yo te vuelvo a repetir, yo quiero pensar que hoy en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Defensa y en la propia Armada, deben estar haciendo algunos contactos para tener respuestas a estos datos concretos que hoy no tenemos. Lo que yo les vuelvo a repetir es que el que tenga que tomar la decisión lo va a hacer sabiendo que es difícil, es costosísimo, es un proceso de mucho tiempo y que además hay que ver del estudio de prefactibilidad si ese submarino potencialmente se puede reflotar, porque no todo lo que está en el fondo del mar se puede reflotar íntegro. De nada nos sirve hacer un estropicio, que lo que está dentro se caiga al mar y que seguimos a la superficie con un pedazo de chapa que no sirve para nada. Bueno, por eso, por ahora la jueza dijo que por ahora ella no pretende que reflotar el submarino. Es que por eso le digo, muchachos, hacer el estudio de prefactibilidad de una cosa así también lleva mucho tiempo. Es un tema de ingeniería, es como construir un puente. Yo quiero un puente mañana porque no quiero que los autos pasen por mi casa. No solo lo que tarda construir el puente, diseñar el puente también lleva tiempo. Bueno, no va a ser mañana, no va a ser pasado, no va a ser el año que viene. Eso
eso que no se puede revertir de ninguna otra manera, así salgamos hoy a querer contratar una expedición de rescate, lo tenemos que tener en claro. Si no lo tenemos en claro, le estamos mintiendo a la gente y nos estamos engañando a nosotros mismos. Fernando, te quería preguntar algo. Vos nos relataste con mucho nivel de detalle, está muy bien, cómo pudo haber sido, obviamente ahora la investigación tiene que comprobar y todo, pero hay como una hipótesis de cómo pudo haber sido ese primer momento donde se vieron todos afectados y después el submarino fue a 900 metros, la implosión y demás. Ahora, yo me quería concentrar, yo sé que es delicado, pero mucha gente en la casa se estará preguntando, esos segundos finales, ¿cómo fueron para los tripulantes? En este sentido, ¿se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de la gravedad, o no hubo tiempo de nada? Es difícil tomar un parámetro y decir pasó esto. Sí, Dani, pero el familiar también se lo debe preguntar. Claro, por eso, los familiares de los 44 se lo deben preguntar internamente. Es decir, nunca se dieron cuenta del peligro, se dieron cuenta del peligro, pero que no era tan grave, se dieron cuenta que iban a morir, o no hubo tiempo de nada, absolutamente nada. A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Claro. Quiero que quede en claro que solo quienes estuvieron ahí lo podrían saber. Pero no venían paseando en un viaje de recreo, venían en medio de una emergencia. Claro. El capitán ya había dado una alerta de que estaba en una situación de emergencia. Ayer alguien me preguntaba también, ¿por qué cuando el capitán dijo que tenía una emergencia no fueron en su auxilio? No hubieran llegado tampoco. El buque estaba a 500 kilómetros, ustedes lo han visto hoy, a 500 kilómetros de la costa. No hay posibilidad de destacar un medio naval que tienen alta velocidad, que navegan, pueden llegar a desarrollar 25 nudos, unos 45 kilómetros por hora. Esa es la gran velocidad. Para hacer 500 kilómetros a 45 kilómetros por hora da más de 10 horas. Pero además hay que alistar el barco. Y además el barco no está en Comodoro Rivadavia. Viene o de Bahía Blanca, o de Puerto Belgrano, o de Mar del Plata. O sea que ya son más de 500 kilómetros. Afortunadamente, entre la última comunicación, el último mensaje del capitán, que donde reporta la posición, y el final del submarino, pasaron muy pocas horas. Hoy uno puede tener la tranquilidad de decir, por mucho que no lo hayan, por mucho que hayan sido negligentes, tal vez las ex autoridades de la Armada en declarar la emergencia, que tardaron, dicen algunos que tardaron más de lo debido, aunque lo hubieran hecho inmediatamente, no llegaban a nada. Eso ¿qué tranquilidad te puede dar? El de saber que, aunque lo hubieran hecho perfecto, tampoco los hubieran salvado. Eso lo sabemos hoy. Hasta antes de que se encontrara el submarino no lo sabíamos. Todo indica que una explosión es eso, es una explosión, es una deflagración violenta y enérgica, así se define a una explosión, con liberación de energía y calor. Esa es la definición que nos enseñan cuando somos cadetes de explosión. Y una explosión al cuerpo humano le hace lo que le hace una explosión. Es decir, no hay mucha posibilidad de que la explosión te rompa una mano y nada más, si es violenta. Ahora, yo no sé si es bueno entrar en un análisis ¿me entienden? No, sí, porque además no soy ni experto en accidentología, ni médico, ni estuve en el submarino. Y les diría, tengo que ser honesto, yo conozco los submarinos de haber estado en ellos. No sería capaz de navegar en uno porque hay que ser muy especial para... No todo marino en la Armada, no todo marino que quiere ser submarinista lo consigue. No sé si la palabra es elite, es una raza especial. Ayer me lo definió el comandante de la Fuerza. No son ni mejores ni peores, son especiales. Y yo no creo encontrarme... Bueno, nunca fue mi vocación tampoco. En principio tenés creo encontrarme en esos especiales. En principio tenés que superar la claustrofobia, que me imagino debe ser un factor clave para poder meterte ahí mucho tiempo y poder hacerlo y disfrutarlo. Yo creo... ¿Sabés lo que...? Yo lo voy a proponer. No sé si las autoridades de la Armada me lo van a aceptar. Tal vez sería bueno que en algún momento un grupo de periodistas pueda acercarse al submarino al Santa Cruz, gemelo al San Juan, que está en reparaciones aquí en Buenos Aires, y ver in situ lo que es el habitáculo, Fernando, los espacios, la falta de intimidad. Es más que la claustrofobia, es un estilo de vida, es estar días y días y días aislado de todo el mundo. No tenés radio, no tenés internet, no tenés nada más que la cara de tu compañero con el que comés
dormís, trabajás y haces todo en un espacio de no más de 7 metros, 8 metros de ancho, menos, porque están los muebles que te quitan lugar. Sí, sí. De 6 por 20. Fernando. Sí, te Bueno, escucho. Hace Sí. varios años hubo una exposición de submarinos aquí en Dársena Norte. Tuve la oportunidad de meterme en uno de ellos. Mirá. Y la verdad ¿En que un es como submarino? en un submarino. Y la verdad que es muy pequeño, donde todo el tiempo te estás chocando con cosas de metal, porque uno no está acostumbrado a poder moverse en un supuesto. habitáculo muy pequeño. Y la verdad que pude estar unos pocos minutos, pero lamentablemente tuve que salir muy rápido porque justamente esta situación de encierro no la puede manejar cualquiera. Mira, yo llegué, lo máximo que llegué es a una vez que adentro del submarino cerraron la escotilla para una práctica. Y cuando cerraron la escotilla dije, perdón, me dejan salir. Sí. porque es verdad, pero ahora hay gente que abre un cuerpo y salva una vida y yo veo sangre y me desmayo. Es decir, es la maravilla del ser humano, que tenemos a la capacidad de adaptarnos a aquellos que nos gusta y hay gustos variados y por eso uno empuña un micrófono, otro un fusil, otro un bisturí. Bueno, es así, pero yo le digo adentrarnos de saber el momento final. Deseemos que no hayan sufrido, es lo único que les puedo decir, pero lo demás me parece que centrar en una cosa... Y por respeto a la familia tampoco es ahora lo más apropiado, ¿verdad? Yo creo que no, y además no lo sé, reconozco, yo les puedo explicar el principio de Arquímedes, me lo sé de memoria y se los puedo explicar 20 veces. ¿Cómo evoluciona un ser humano frente a una deflagración producida por nitrógeno? No tengo la menor idea, pero me imagino que no de una manera muy positiva. Fernando, te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede llegar a saber qué fue lo que pasó sin reflotar el submarino? Porque más allá de la ilusión por ahí de poder encontrar algún cuerpo, los familiares, en algunos de ellos lo que están pidiendo es bueno que se lo reflote para justamente tener allí una prueba concreta y poder determinar qué pasó. ¿Es posible saberlo sin que esto se haga? Bueno, es mucho más posible que antes de encontrarlo. Vamos a ver cuál es el material que aporta el paneo, el escaneo, el fotografiado que hizo Ocean Infinity. Eso es fundamental, vamos a verlo. Vamos a poder avanzar mucho. También es cierto que si tardamos 3 años en encontrar el submarino, la corrosión, cómo va a avanzar el deterioro, también nos va a dificultar tener una apreciación certera como si... Yo les pongo un ejemplo. Cuando fue la tragedia de Once, el tren retorcido, con toda la carga de dolor, quedó ahí en la estación. Aquellos peritos que tuvieron que actuar fueron en el momento in situ y lo pudieron ver. Pudimos descubrir que los paragolpes no amortiguaron el golpe. Cuando se incendió el Irizar volvió a puerto en forma inmediata y los peritos pudieron ver dónde se había originado el foco de incendio, lo pudieron determinar, estaba el barco. Acá el submarino no está. Tenemos fotos. Si algún día estuviera, le vuelvo a repetir, va a ser 3 o 4 años después del siniestro. Eso altera la escena. Entonces, yo no puedo imaginarme de qué forma va a estar alterada. Si la válvula ECO 19 cerraba bien o mal, ya no lo vamos a poder comprobar a 4 años de estar esa válvula sometida a la corrosión marina. Pero yo creo que vamos a poder avanzar mucho. ¿Cuánto? Yo sería un irresponsable si les dijera cuánto hoy. Fernando, por todo lo que estás diciendo, que te acaba de preguntar Gabriela, qué difícil tarea tiene la doctora, la jueza Yáñez en este momento para tratar no solo de reconstruir con la ayuda de todos ustedes, sino también de darle respuesta a todos, porque hay una sociedad también que está muy conmovida atrás de todo esto. Yo creo que la doctora Yáñez está haciendo un excelente trabajo. Yo no soy quien para calificar la actitud, la capacidad ni la habilidad de un magistrado, porque no puedo, obviamente, por cuestiones profesionales. Pero yo he visto en primera persona la dedicación, cómo se ha esforzado en aprender primero. Porque es muy fácil sentarse desde el atrio del juez y el martillo y decir, te asuelvo o te condeno. O lo que Todos sea. somos expertos en submarinos, ¿no? Pero la doctora Yáñez ha tenido la humildad de empezar del ABC. La definición de proa, de popa, de babor, de estribor, entender la terminología náutica, la naval. Y después, una gran ayuda que tiene la doctora y las querellas y todos los involucrados, es que hay
una escena similar acá en Tandanor, a pocos kilómetros, estamos acá parados nosotros, que le permitió a la jueza tomar conciencia de que es una válvula mariposa, de que es el banco de baterías, o sea, lo puede ver. Entonces, hasta se van a poder recrear cosas ahí. Después tenemos toda la documentación que se le secuestró a la Armada o que la Armada aportó. Entonces vamos a poder saber cómo fueron las reparaciones previas, qué se reparó, quién lo hizo. ¿Lo hizo un taller calificado o lo hizo alguien sin tener la... Bueno, todo eso está. O sea, que yo creo que un 70% de lo que la doctora lo tiene, que le necesita, lo tiene. Creo yo. En los próximos meses va a haber una definición. O vemos... No se olviden que estamos en una etapa de instrucción. La jueza no va a condenar ni absolver a nadie. O dicta una falta de mérito o eleva juicio oral. Y después será la Cámara respectiva la que tenga que entender, y ahí vendrá el desfile de defensas y bueno, eso es una cuestión que la veremos con el correr de los meses. Bueno, Fernando, muchas gracias. No queremos abusar más de tu tiempo, ya te hemos preguntado de todo. De todo. Sí, muy claro la verdad, en algo que es tan específico, tan técnico. Nos has dado una muy buena explicación y además tan doloroso, ¿no? Sí, porque además de lo técnico está el sentimiento de esta gente que se nos ha hecho carne a lo largo de este año y 2 días, como, bueno, por ahí Fernando ha tenido la posibilidad de un contacto más cercano, pero a todos nos ha tocado desde un primer momento la situación de cada uno de los tripulantes y de sus familias, por supuesto. Gracias, Fernando. Bueno, y nunca se olviden cuando crucen a un familiar de abrazarlo, porque es lo que necesitan en este momento. Mucho cariño y mucha contención. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Fernando.